es la ayudantía 9. Aquí vamos a principalmente hacer ejercicios de teoría de juegos, como ya hemos estado viendo en la última ayudantía. Así que empecemos. Vamos con el ejercicio 1 que dice: suponga un juego donde dos jugadores tienen dos estrategias, C y NC, con pagos Pi sub I, representados con la siguiente tabla. ¿Ya? 6,6, 3,8, 8,3, 4,4. La tabla representa los beneficios monetarios de los jugadores. Suponga que los jugadores no solo se preocupan de los beneficios que ellos reciben, sino que también de lo que recibe el otro jugador, de acuerdo con las siguientes funciones de utilidad. Este ejercicio es muy similar al ejercicio de la ayudantía anterior, así que tengan por algo es esto, ¿ya? Entonces, suponga que el objetivo de cada jugador es maximizar su utilidad. El ejercicio, la letra A, que cuando beta es igual a 0, sería tal que si beta es igual a 0, entonces la utilidad del jugador 1 va a ser pi sub 1, ¿cierto? Porque reemplazamos en la fórmula que nos da arriba. Y la fórmula de utilidad del jugador 2 va a ser pi sub 2. Entonces, la matriz de pagos sería tal que la siguiente: 6,6, ¿cierto? Sería 6,6, 8,3, la misma que está arriba, ¿cierto? 3,8 y 4,4. Entonces, ahora nos piden calcular el equilibrio de Natch, que sería tal que el jugador 1 prefiere no confesar, ¿cierto? Y el jugador 2 prefiere no confesar. Entonces el equilibrio de Natch es no confesar, no confesar. ¿Ya? Sería la A. Pues vamos con la B, que dice que beta es igual a 1/2. Entonces, la utilidad del jugador 1 va a ser igual a pi 1 más pi 2 partido 2. Y la utilidad del jugador 2 va a ser pi 2 más pi 1 sobre 2. ¿Cierto? Entonces, calculamos con esto los equilibrios del juego. ¿Qué sería? Confesar, no confesar. Bueno, aquí CNC, no sabemos si es confesar o no confesar, pero generalmente a eso se refiere en el dilema del prisionero. Entonces, aquí sería 9,9, ya que sería 6 más 6 partido 2 sería 9. Y lo mismo para el otro jugador. 8 más 8 partido 2 sería 9,5. Y, y 3 más 8 partido 2 sería 7. Después 4 más 4 partido 2 sería 6. Y aquí sería lo mismo que ya vimos anteriormente. Entonces, de nuevo, el jugador 1 va a preferir no confesar. Y aquí va a preferir confesar. Y el jugador 2 va a preferir no confesar. Y aquí va a preferir confesar. Entonces los equilibrios de Natch serían NC-C y CNC. ¿Ya? Ese sería el equilibrio de Natch. Después en la letra C nos dicen que encuentre el valor de beta para el cual C es una estrategia dominante para ambos jugadores. Entonces, 6 más 6 beta tiene que ser mayor a 8 más 3 beta. Y eso es para, estamos viendo aquí, para que prefiera este, ¿cierto? Antes que este. Y ahora tiene que ser que prefiera ese antes que este. Sería que 3 más 8 beta más 8 beta sea mayor que 4 más 4 beta. Entonces despejamos 3 beta aquí, despejamos 2 beta, mayor a 2. Beta sería mayor a 2 tercios. Y por este otro lado tenemos que 4 betas tiene que ser mayor a 1, por lo que beta tiene que ser mayor a 1/4.
Entonces la intersección de estas dos sería que si nosotros hacemos el gráfico, ¿cierto? Aquí tenemos el 0. Lo dejamos todo en la misma base. Entonces 4 por 3 son 12 y 4 por 8, o 4 por 2 son 8, ¿cierto? Y aquí sería 3 partido 12. Entonces tiene que ser mayor a 3 partido 12 y mayor a 8 partido 12, ¿cierto? Entonces esa es la área que se intersecta y eso sería esta de acá, ¿cierto? Entonces beta tiene que ser mayor a 2 tercios. ¿Ya? Eso es básicamente álgebra, ya lo deben haber visto antes. Entonces, esa sería la C. Después en la D, en muchos países es frecuente el fenómeno de la participación accionaria cruzada. Esto es, si hay dos empresas compitiendo en un mercado, el accionista mayoritario A tiene una opción minoritaria en B y viceversa. Explique la racionalidad de la estrategia a la luz de los resultados de este ejercicio. Entonces, esto tiene mucho sentido en cuanto los inversores se protegen de los escenarios adversos mediante la diversificación de su portafolio. ¿Ya? Básicamente lo que hacen es invertir en las distintas empresas para así protegerse ante escenarios como por ejemplo este de aquí. Por ejemplo, si alguien fuera el jugador 2, que sería la empresa 2, tendría un escenario muy malo. Y al revés, si tuviera este escenario de acá, que tendría un escenario malo para el jugador 1, que sería la empresa 1. Entonces, para disminuir esa incertidumbre y variación, por decirlo así, o escenarios malos, de malos pagos, lo que hacen es diversificar su portafolio mediante la inversión en competencia. ¿Ya? Esa sería la 1. Vamos con la 2. Mariana y Nicolás son dos apicultores que producen miel en el sur de Chile, de nuestro país. Cada uno vive en una parcela que linda con un jardín botánico. Ahí podemos encontrar la más variada cantidad de flores de las cuales suelen alimentarse las abejitas obreras de cada apicultor. De esta forma, mientras más flores disponibles hay, más pueden alimentarse las abejitas. No obstante, mientras más abejitas se alimenten de estas flores, estas tendrán que competir por el néctar de cada flor y por ende se reducirá el valor, es decir, el precio, de cada abeja obrera, según la siguiente ecuación, donde V es el valor de cada abejita que dependerá de la cantidad de abejas que criaran en total, que sería la cantidad de Mariana y Nicolás sumadas, ¿cierto? Los dos apicultores incurren en costos relacionados con la producción de miel y mantención de la abejita, y estos costos son marginales de 500 y costos fijos de 60.000. Entonces, nota, considere que la cantidad de miel que produce cada abeja solo depende del valor de la abeja. Además, todas se extraen en promedio la misma cantidad de néctar por flor. Entonces, encuentra las funciones de pago de beneficio, ¿cierto? De María y Nicolás, que es básicamente, decimos que los beneficios de Mariana sería igual a 6.500, ¿cierto? Que sería el precio, menos Q mayúscula, que sería QM y QN, por la cantidad que produce Mariana, que sería M, ¿cierto? Menos los costos fijos, que serían 60.000, menos los costos variables, que serían 500 por QM. Y sería lo mismo para Nicolás, solo que cambiamos la M por la N y estaríamos con la A, ¿cierto? Ese sería el precio total de cada abeja. Tenemos la cantidad de abejas que tiene Nicolás, los costos fijos y los costos variables según la cantidad de abejas que produzca Nicolás. Y tendríamos las funciones de pago, ¿ya? Después con la B, lo único que tenemos que hacer es derivar. Porque nos dice, encuentra las funciones de reacción. Ojo, ahí está la clave, reacción, de cada apicultor y grafíquelas. Entonces, la función de reacción sería la siguiente. Derivada de Mariana con respecto a la cantidad que produce Mariana sería, tenemos que derivar toda la primera fórmula con respecto a QM y nos quedaría 6.500 menos 2QM
menos QN menos 500, ¿cierto? Entonces, esto sería igual a 0. Vamos a restar al tiro el 500 de aquí. Despejamos QM, pasando hacia el otro lado como positivo, ¿cierto? Que sería 6000 y menos QN igual a QM. Y este 2 pasa dividiendo, así que nos queda, esta sería la función de reacción de Mariana. Y sería la misma función de reacción que Nicolás, porque los dos tienen la misma función ¿cómo se llama esto? De pago. Entonces QN, análogamente, QN va a ser igual a 3000 menos QM partido 2. Y estas serían las funciones de reacción. Tenemos las funciones de pago, ¿cierto? O beneficio. Y ahora tenemos que graficarlas solamente. Entonces, graficando QM y QN sería, si pongamos QM como dependiente y QN como independiente, ¿ya? Entonces, si QN es 0, reemplazamos en esta fórmula de aquí, nos quedaría 3000, que sería el intersecto con el eje X, o sea, eje Y, perdón, ¿cierto? Y si QN es 6000, QM va a ser 0. Entonces aquí sería 3000, aquí sería 6000. Tiramos la recta que intersecta. Vamos a moverlo un poquito para que calce. Esta sería la función de reacción de Mariana, ¿cierto? Esa sería para Mariana, y para Nicolás sería análogo. Aquí tendríamos un 6000 y aquí tendríamos un 3000. Esto no está a escala, así que ojo, tampoco en la prueba les vamos a pedir que dibujen escala, así que mientras se entienda, aquí tenemos la otra, ¿cierto? Entonces esta intersección de aquí va a ser el resultado óptimo, por decirlo así, en competencia, ¿ya? Entonces, ese va a ser el equilibrio de Nash. ¿Ya? En la C nos piden encontrar el equilibrio de Nash y señala claramente la cantidad de abejas que va a criar cada apicultor. Es básicamente hacer ¿cómo se llama esto? Un sistema de ecuaciones donde tenemos que, esta le vamos a poner ecuación 1 y ecuación 2, y vamos a hacer 1 en 2, y nos quedaría 3000 menos, y aquí tenemos que poner QM, que sería lo de arriba, 3000 menos QN partido en 2, todo esto partido en 2, va a ser igual a QN, ¿cierto? Pusimos la ecuación 1 en la ecuación 2. Después, esto es álgebra simple, despejan, deberían aquí ya saber multiplicar, dividir, ¿cierto? Entonces, nos despejando simplemente, el 3000 le restamos 1500 y este QN va a ser positivo, así que va a pasar para allá negativo, y despejando todo nos va a quedar 2000 y 2000. QN va a ser 2000, entonces como las funciones son análogas, porque las funciones de beneficio son iguales, nos va a quedar 2000 para cada uno, ¿ya? Ahí estaría. Esto se llega después de despejar. Despejamos QN, ¿cierto? Nos va a quedar 2000. Entonces después decimos análogamente, va a quedar 2000 para el otro también, ¿cierto? Que sería este punto de acá. 2000 y 2000. ¿Ya? Esa sería la la C. Ahora, tenemos que encontrar los beneficios de cada apicultor,
Eso es la C. Vamos a hacerlo en la siguiente página. De beneficios. Nosotros sabemos que cada apicultor produce 2000, así que sería 6500 menos 2000, que es QM, menos 2000, que es QN, por 2000, que es lo que produce QM o QN, ¿cierto? Menos 60.000, que son los costos fijos, menos 500 por 2000, que son los costos variables según la cantidad. Y esto va a ser los beneficios de M, que también son los beneficios de N, ya que tienen la misma función de beneficio. ¿Ya? Entonces, esto lo metemos a la calculadora y va a darnos 3.940.000. Que van a ser los beneficios de M, que van a ser los beneficios de N. ¿Cierto? Entonces, esa sería la D. Después, en la E nos dicen ¿qué puede decir respecto a los resultados encontrados en B y C? ¿Es una solución Pareto óptima? ¿Podrían mejorar los apicultores? ¿Podrían estar mejor los apicultores? Entonces, ya, ¿qué podemos decir con respecto a los resultados encontrados en B y C? ¿Qué encontramos en B? Encontramos su función de reacción y en C encontramos el resultado de la cantidad óptima a producir. Entonces, ¿esta solución es óptima? Ya podemos ver al tiro que no, porque es una solución donde están compitiendo entre sí, ¿ya? Ya que yo reacciono ante lo que produce el otro. Entonces, ¿qué podrían hacer? Podrían hacer algo que es ilegal, pero se enseña siempre en, ¿cierto? Que son conductas monopólicas. ¿Qué podrían hacer? Se ponen de acuerdo, hacen un contrato, ¿cierto? Para tener una solución Pareto óptima. Entonces, esa solución Pareto óptima es la maximización conjunta, donde ellos después se reparten sus utilidades y sería básicamente reemplazar el QM y el QN con un Q total. Entonces ellos actúan como monopolio con los mismos costos fijos menos 500 QT y costos variables, ¿ya? Ojo que aquí, en este caso, los dos tienen los mismos costos variables, que serían estos 500 de aquí. Pero si nos dijeran que tienen costos variables distintos, lo que tenemos que hacer es utilizar los costos variables del que tenga menores costos variables, porque así la producción les sale más barata. Entonces lo que harían sería, se ponen de acuerdo para producir, que produzca el más barato, en este caso los dos son igual de baratos, así que se ponen de acuerdo para producir y cualquiera de los dos puede producir. Después, con todo el beneficio, lo que hacen es repartírselo, ¿ya? Esto es ilegal, lo hicieron de hecho creo con los pollos, y ahí está toda la polémica, y creo que con el confort también. Estos son básicamente conductas colusivas que en muchas ocasiones son ilegales. Entonces, todo esto tenemos que hacer la derivada. Aquí me faltó eso, ¿cierto? Tenemos que hacer la derivada para sacar la maximización. Sería 6500 menos 2QT. Supongo que no tengo que explayarme más en eso, ya que saben derivar. 500 y esto sería igual a 0. Entonces la producción sería 6000 dividido en 2, que serían 3000, ¿cierto? Igual QT. Entonces, aquí podemos ver claramente que la cantidad total en este escenario es mucho menor a la cantidad total en el otro escenario, ya que están actuando de forma colusiva. Y eso debería verse reflejado en los precios, ¿cierto? O si no se ve reflejado en los precios, ya que son precios aceptantes, en este caso, se ve reflejado en la cantidad ¿cómo se llama? Beneficio que ellos traen, ¿cierto? En este caso, lo que van a recibir ellos va a ser el beneficio total, que tenemos que calcularlo, va a ser 6500 menos los 3000 que producen como monopolio, multiplicado por los 3000 que producen, ¿cierto? Precio por Q, menos los costos fijos, menos los costos variables, 500 por 3000. Entonces, teniendo esto, nosotros podemos
lo metemos a la calculadora y la calculadora nos dice que es 8.940.000. ¿Cierto? Entonces, ya que están actuando como monopolio, ese va a ser el beneficio del monopolio como conjunto. Pero tenemos que buscar el beneficio de cada uno de ellos como individuo, ¿cierto? Que va a ser, suponiendo lo más simple, que va a ser que se dividen las ganancias en dos, que va a ser básicamente 4.470.000, que es dividir esto en dos, ¿cierto? Y podemos apreciar que estos 4.470.000 es más que lo que ellos estaban ganando en el primer escenario, que es, estaba aquí arriba, que es 3.940.000. Entonces, claramente, esa sería la solución Pareto óptima, ya que ninguno de ellos se beneficia al moverse de eso sin perjudicar a alguien, ¿cierto? Porque claramente aquí podrían hacer una desviación del pacto oclusivo y uno se beneficiaría, pero basta con eso para este ejercicio, que se coluden y esa sería la solución Pareto óptima, ¿cierto? Donde ambos estarían mejor. Vamos con la 3. Dice, considere que hay dos pescadores artesanales en una caleta y deben decidir cuánta merluza extraer de las aguas cercanas sobre la que el gobierno ha cedido una explotación. Denotaremos N sub I la cantidad de toneladas de merluza que se extrae cada pescador artesanal y el costo de extraer una tonelada. El costo de extraer una tonelada de merluza es constante e igual a C. ¿Ya? Para ambos pescadores, el valor de la venta de la merluza cuando se ha extraído en N toneladas es, ahí está la fórmula, por tonelada. Por lo tanto, mientras más se extraigan, menor será la ganancia. ¿Cierto? Encuentra la función de beneficios de cada pescador. Lo mismo. Ejercicio A. Decimos, el beneficio del pescador 1 y el beneficio del pescador 2 van a ser básicamente los 10.000, que es de la fórmula, que sería el precio. 10.000 menos un medio por N1 más N2. Y esto lo multiplico por la cantidad que produce N1 menos los costos que son de N1, ¿cierto? Que en este caso es lo mismo para el N2 y lo único que vamos a hacer va a ser copiar esto y cambiar al lado derecho el N1 por N2. Y estaría el ejercicio A. Vamos con la B, que dice la función de reacción y grafíquela, lo mismo que en el otro ejercicio. Derivamos con respecto a pi1 y derivamos con respecto a pi2. Nos va a quedar lo siguiente. Y esta derivación la igualamos a 0, ¿cierto? Sería 10.000 menos N1 menos N2 partido 2, ¿cierto? Menos C, igual a 0. Y sería lo mismo para el otro jugador. Menos un medio N1 en este caso. Menos N2 menos C igual 0. Entonces, esta fórmula le vamos a poner 1. Esta fórmula va a ser la fórmula 2. Y aquí. Entonces, ese sería la función 1 y 2, pero vamos a desarrollarlo un poco más y nos va a quedar que la función de reacción, despejando N1 en este caso, sería 10.000 menos N2 partido 2 menos C igual a N1 y 10.000 menos N1 partido 2 menos C va a ser igual a N2. Estas van a ser las fórmulas 1 y 2. Lo mismo que en el otro ejercicio de las abejas, solo que en vez de abejas ahora son pescados. Entonces, determina el equilibrio en H y muestra cuánta cantidad de merluza extraerá cada pescador. Y despejamos 1 en 2. 1 en 2 nos quedaría 10.000 menos, ¿cierto? Entre paréntesis.
10.000 menos n2 partido 2 menos c, y todo esto dividido en 2, menos c igual a n2. Aquí aplicamos álgebra y nos debería quedar que n2 es igual a 6667. Creo que esto es 66,67 menos 2c partido 3 sería igual a n2. Y esto después lo reemplazamos en la primera fórmula, ¿cierto? Esta va a ser la fórmula 3. Esta fórmula 3 después la reemplazamos en 1 y nos debería quedar lo mismo, que n1 va a ser igual a 6667,67 menos 2 tercios c va a ser igual a n1. Aquí, así, ¿cierto? Tenemos sus funciones, ¿cierto? Tenemos la cantidad de merluza que se va a extraer. Entonces, después que nos dice en la letra C, determinen ya, eso sería la C. Ahora la D dice, si los pescadores se pusieran de acuerdo en conjunto sobre la cantidad de toneladas a extraer y se dividieran en partes iguales lo extraído y por ende las ganancias, ¿cuántas toneladas extraerían? ¿Estarían mejor o peor que su situación anterior? Desde el punto de vista de sus beneficios, asumiendo que C es igual a 1000. Muestre todos los cálculos. Ya, ahora voy a tener que mostrar todos los cálculos. Ya que lo hice ahí, entonces sería. Ahora van a actuar de forma colusiva. Disculpen la letra, voy a intentar escribir lindo. Ahí está. Con colusión sería el beneficio total va a ser igual a 10.000 menos un medio por nt, que sería la cantidad de merluza total, por la producción menos los costos, que en este caso serían 1000. En vez de c ponemos 1000, ¿cierto? Entonces esto derivamos con respecto a nt, nos va a quedar que 10.000 menos nt menos 1000 igual a 0, entonces nt va a ser igual a 9000, donde después, si reemplazamos ese 9000 en la fórmula de arriba, nos va a quedar que el beneficio total va a ser igual a 10.000 menos un medio por 9000, que sería 4500, por 9000, menos 1000 por 9000, que sería 9000, 1, 2, 3. Y estos beneficios totales van a ser igual a... Entonces, vamos a hacerlo paso a paso para que no se me pierdan ahí. Serían, lo metemos todo eso a la calculadora, 4.500.000. O sea, perdón, 40.500.000. Después el beneficio de 1 va a ser igual al beneficio de 2, que como dice el enunciado es el beneficio total dividido en 2, que va a ser básicamente 20.250.000. Y hay que ver cómo están sin colusión para ver en qué escenario están mejor. Así que sin colusión, nosotros sabíamos que n1 era igual a n2, que es igual a 6.666,67 menos 2 partido 3 por 1000. Esto básicamente es 6000. Entonces, beneficio 1, que va a ser igual a beneficio 2, que es igual a 10.000, menos un medio por 6000, por 6000, menos los costos, que serían 6000 por 1000. Serían 6000 por 1000, que sería tal que así. Entonces los beneficios 1 igual a beneficio 2 serían 18 millones. Entonces, podemos ver que sin colusión está mucho mejor que con colusión. Y eso sería
la D. ¿Estarían mejor que su situación anterior? Sí, estarían mejor. Entonces, están mejor coludiéndose. Vamos con la 4. Considera el siguiente juego con 3 jugadores. Describa el conjunto de estrategias para cada jugador y encuentra la solución del juego por medio de inducción hacia atrás. Entonces, primero que nada tenemos 3 jugadores, S1, S2 y S3. Y su conjunto de estrategias van a ser los siguientes. El jugador 1 puede jugar L y M, así que tiene L y M. El jugador 2 puede jugar A, B y C, así que tiene A, B y C. Y aquí es donde se pone un poco más complejo, porque tenemos que el jugador 3 puede hacer juegos paralelos, por decirlo así, para cada... son estrategias para cada situación contingente, así que sería básicamente la combinación X con XX, perdón, X con X', X con Y', Y con X', Y con Y'. Entonces, esos serían el set de estrategias que tiene el jugador. Ojo ahí, esto es súper importante, porque sus estrategias son jugar, por ejemplo, X cuando está en esta situación de acá, y jugar X' cuando está en esta situación de acá. Y esa es una estrategia. Después, otra estrategia sería jugar X cuando está en la situación de aquí, y jugar Y' cuando está en esta situación de acá. Y ahí hay otra estrategia. ¿Ya? Entonces, ahora tenemos que solucionar el juego por inducción hacia atrás. Vamos a empezar de aquí. El jugador 3, ¿qué elegiría? Entre 1 y 0, elige 1. Entre 6 y 5, elige 5. Entonces elegiría X y X'. El jugador 3 jugaría X, X'. ¿Ven? ¿Ya? Y el jugador 2 después. Entre 2, 2 y 3 va a elegir 3, lógicamente. Entonces el jugador 2 va a elegir C. ¿Cierto? Y el jugador 1 va a elegir entre 4 y 2, va a elegir 4. ¿Cierto? Y el equilibrio de Nash sería M, C, X, X'. Por inducción hacia atrás sería M, C, X, X'. Entonces la letra C dice: suponga que hay 3 municipios, Las Condes, Providencia y La Reina, que comparten propiedad de un parque y se está analizando un proyecto de mejoras a este parque cuyo costo es de 4 millones. Entonces los costos son de 4 millones. Los estudios muestran que las mejoras generarán un beneficio adicional a los habitantes de estas comunas que se valoran en 15 millones y se dividen en parte igual entre los habitantes de tales comunas. Es decir, que cada comuna recibe un beneficio adicional de 5 millones. Cada comuna debe anunciar cuánto contribuirá a las mejoras del parque entre las siguientes alternativas, si contribuir 1 o 2 millones. ¿Ya? Y dice, si la inversión comprometida no alcanza el monto de requerido de la inversión, el proyecto no se lleva a cabo. Y si la inversión comprometida supera el monto, el exceso se distribuye en partes iguales entre todas las comunas que aportaron, independiente del tamaño de su aporte, ¿cierto? La utilidad de cada comuna está dada por el bienestar de sus habitantes menos sus gastos. Suponemos que las comunas se eligen en forma secuencial. Primero Las Condes, después Providencia y después La Reina. Entonces, sus estrategias son A, jugar 1 y B, 2 millones, ¿cierto? Que sería A y B. Después tenemos A y B, A y B. A y B.
Y el A es 1.000.000, ¿cierto? Entonces, 1.000.000, 1.000.000 y 1.000.000 serían 3 millones que no alcanza, porque son 4 millones. Entonces, si no me alcanza, mi beneficio sería perder 1.000.000 para cada uno de ellos, ¿cierto? Después, en la B, los costos, ¿cuánto eran? 4 millones. Su costo es de 4 millones y se alcanza, porque hay 1 más 1 más 2. Entonces, el beneficio sería 5 menos 1, que serían 4. 5 menos... sí, 5 menos 1, que también serían 4. Y 5 menos 2, que serían 3. ¿Ya? Entonces, después vamos con con el otro. Sería 1.000.000, 2 millones serían 3, más 1 sería 4, alcanzaría justo. Entonces sería 4, 4 y 3. Y aquí serían 5 millones que se juntan y cuesta 4, ¿cierto? Entonces si cuesta 4 y hay 5, se reparten ese millón entre los 3. Entonces sería 4,3 periódico. El segundo puso 2 millones y el otro puso 2, así que serían 5 menos 2 serían 3, 3,3 periódico y 3,3 periódico. Después, aquí tenemos 2 millones, 1 y 1 serían 4. Entonces aquí tendría 2, no, perdón, 3, porque 5 menos 2 son 3, 4 y 4. Aquí sumarían 5 millones y sería 3,3, 3,3. Y el juego Providencia tendría un beneficio de 4,3, ya que fue el que puso menos. Después, aquí sería lo mismo, solo que el que se lleva el beneficio sería la reina, que sería 4,3, 3,3, 3,3. Ojo que esto, me acabo de dar cuenta que la pauta que subí está errónea, así que para este ejercicio utilicen esto como pauta, ¿ya? Después, la reina. Aquí eligen todos 2, 2 y 2, que se sumarían 6 millones. Entonces, 5 menos 2 serían 3, y los 2 millones se reparten entre todos, que serían 3,6, 3,6 y 3,6. Entonces, ahí acabamos de terminar de representar el juego de forma extensiva y ahora tenemos que encontrar el equilibrio usando inducción hacia atrás. Entonces, en esta rama de aquí, eh, tiene que elegir entre esas dos, el jugador 3, que sería la reina. Entonces, él va a preferir este pago de acá, en este va a elegir este pago de acá y aquí va a elegir estos dos pagos. Entonces sería esto, esto, esto y esto. Después sería, para el jugador 2, tiene que elegir entre el 4 y el 3, así que él va a elegir el 4. Después aquí tiene que elegir entre el 4 y el 3,3 periódico, va a elegir el 4. Después el jugador 1 tiene que elegir entre el 4 y el 3, así que va a elegir el 4. Entonces el equilibrio de Natch por inducción hacia atrás será tal que A y A, ¿cierto? Ese va a ser el equilibrio de Natch. Determine si existe en este juego ventaja por jugar primero, jugar segundo o de existirlo, demuestre claramente en qué se refleja dicha ventaja. Entonces, ¿existe ventaja? Sí, claramente, ya que los primeros dos jugadores eligen pagar 1 y el otro jugador elige pagar 2, ya que es lo que le queda. Entonces, eso sería básicamente. ¿En qué se muestre claramente la ventaja? En los pagos. Porque el jugador 1 recibe 4, el jugador 2 recibe 4 y el jugador 3 recibe 3. Después dice, supongo una vez concluido el juego, la primera columna
La primera comuna que hizo el anuncio, Las Condes, puede efectuar un cambio en su decisión. Aumenta o disminuye la utilidad del municipio tener esta opción. Entonces, si una vez concluido el juego, la primera comuna puede cambiarse. Es decir, que puede en vez de jugar A, jugar B. Lo que pasaría es que él jugaría B y su utilidad disminuiría. Porque aquí sería B, ¿cierto? Se jugaría B y aquí se jugaría A. Y el otro jugador ya jugó B. Así que se jugaría acá. Su utilidad disminuiría. ¿Ya? Ese sería la D. Después vamos con la 6. Que dice: hay 5 piratas con nombre 1, 2, 3, 4, 5. Entonces sería 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Vamos a dejarlo así por ahora. Ahí van a entender por qué. Hay 5 piratas de nombre 1, 2, 3, 4 y 5 que acaban de capturar un botín de 20 monedas de oro y ahora las tienen que repartir. Las reglas son las siguientes. Quien tiene el nombre con el número más bajo debe proponer una división de las monedas. Si la división es aceptada por la mayoría, no basta el empate, el juego se termina y se reparten las monedas. Si no es aceptada por la mayoría, el pirata que hizo la proposición es lanzado por la horda y junto con él se pierden 2 monedas. Y el siguiente pirata debe proponer una nueva repartición entre los 4 piratas restantes. Usando las mismas reglas, el juego continúa hasta que una propuesta es aceptada o queda solo un pirata. Suponga que si un pirata está indiferente entre aceptar y rechazar, elige rechazar. Entonces, si hacemos esto por inducción hacia atrás y al pirata 4 le rechazan, vamos a hacer esto. Si el pirata 4 tiene que conseguir, ¿cierto? El voto, el pirata 4, tiene que conseguir el voto de pirata 5 para tener mayoría y así poder que su división sea la que se elige. Entonces, ¿qué división va a proponer el pirata 4? Vamos a ver primero cuántas monedas le restan. Ellos tienen 20 monedas, echan al pirata 1, le quedan 18, después 16, después 14. Entonces, el pirata 4 tiene que repartir 14 monedas entre él y el pirata 5. Entonces, si el pirata 5 le proponen algo y él rechaza, el pago va a ser 0 para el jugador 1, 0 para el jugador 2, 0 para el 3, 0 para el 4 y 12 para el jugador 5. ¿Cierto? Entonces, para que la proposición del jugador 4 no sea rechazada, él tiene que ofrecerle más que 12 al jugador 5, al pirata 5. Entonces, él lo que va a ofrecer va a ser la siguiente repartición. Entonces, ofreciéndole 13, él se consigue el voto y se asegura con una moneda para él. ¿Ya? Entonces, eso sería lo que ofrece el jugador 4. Después, el jugador 3. El jugador 3 tiene que convencer al 4 o al 5, ya que ahí va a tener una mayoría simple. Entonces, ¿a quién le sale más fácil convencer? Obviamente al 4. Entonces les va a ofrecer 2 al jugador 4, 0 al jugador 5 y él se va a quedar con las 14 restantes. Entonces, si él tiene el voto, y tiene su voto obviamente, y tiene el voto del jugador 4, se acepta su estrategia, ¿cierto? Su proposición de repartición. Entonces, si después vamos con el jugador 2, él tiene que convencer a 2 piratas para que su repartición sea elegida. Entonces, él va a elegir, primero que nada, va a elegir darle 1 al último jugador y va a elegir darle 3 al otro jugador. Le va a dar 0 al jugador 4, perdón, al jugador 3, y él se va a llevar los restantes, que serían 14. Y el primer jugador se llevaría 0. Entonces, el primer pirata, viendo todo esto, ve que tiene que convencer
como son 5, tiene que convencer a 3. Entonces va a convencer al pirata de aquí, va a convencer al pirata de aquí y de aquí. O sea que va a convencer al 3, al 4 y al 5. ¿Cómo los convence? Primero, no le da nada al segundo pirata. Después le da 1, después le da 4 y después le da 2. Y él se queda con el restante, que serían 20 menos 4, 5, 6, 7, que serían 13. Entonces la repartición que él va a ofrecer va a ser 13 monedas para él, 0 monedas para el segundo pirata, 1 para el tercero, 4 para el cuarto y 2 para el quinto. De esa forma él se asegura de que no lo echen por la borda. Ese sería básicamente, esto es aceptar. Esto sería básicamente la ayudantía. Y les repito, esto, el ejercicio 5, cometí un error yo en la pauta, donde asumí que el costo era 5 en vez de 4, que es este de aquí. Así que es un leve cambio. Así que guíense por esto y no por esa pauta de ahí, ¿ya? Los otros ejercicios también, de hecho están mejor explicados en la pauta, así que ese sería todo por hoy. Gracias por ver.